No eres un signo, eres tres versiones del mismo, y una de ellas tiene la llave para entender por qué tu vida da esos giros inesperados, por qué de repente te sientes tan diferente, tan transformado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas de tu signo parecen tan distintas a ti a pesar de compartir las mismas características básicas? Hoy vamos a desentrañar ese misterio. Es fácil pensar en la astrología como una verdad monolítica, pero la realidad es mucho más matizada. Para comprender verdaderamente un signo, debemos bucear en el concepto de los decanatos. Imagina cada signo zodiacal dividido en tres segmentos, cada uno gobernado por un planeta diferente, que añade un sabor único a la mezcla original. Estas son las tres caras de tu signo, tres expresiones distintas que se manifiestan en diferentes momentos de tu vida o que incluso coexisten, creando una personalidad compleja y fascinante. Hoy nos sumergiremos en la profunda influencia de Plutón y cómo afecta cada decanato de Aries. Plutón, el planeta de la transformación, el poder y la regeneración, no juega el mismo papel en todas las vidas. Dependiendo de en qué decanato de tu signo naciste, su impacto puede ser sutil, explosivo o algo intermedio. Prepárate para descubrir la versión de ti mismo que quizás no conocías, la que se esconde detrás de la superficie y que en realidad tiene un control mucho mayor del que imaginas. Porque entender tu decanato es entender una pieza fundamental del rompecabezas que es tu carta natal, y una vez que la encuentres, el resto comenzará a encajar. Así que respira hondo, porque vamos a sumergirnos en el primer decanato de Escorpio, el Escorpio regido por el propio Escorpio, o mejor dicho, por Marte, su regente tradicional según la Golden Dawn. Nacidos aproximadamente entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre, estos Escorpio son la esencia misma de la intensidad. Aquí, la energía plutoniana se manifiesta de la manera más cruda y directa. Son personas increíblemente apasionadas, con una voluntad de hierro y una capacidad asombrosa para enfocarse en sus objetivos. Si eres un Escorpio del primer decanato, seguramente te reconoces en una búsqueda constante de la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Tienes una intuición agudísima y no te conformas con las respuestas superficiales. Quieres llegar al fondo de todo. Desentrañar los misterios y descubrir lo que se oculta detrás de las máscaras. Esto explica por qué a veces pareces tan desconfiado, incluso obsesivo. No es que quieras controlar a los demás, sino que necesitas entenderlos, comprender sus motivaciones y predecir sus acciones. En el amor, esta intensidad se traduce en relaciones profundas y transformadoras. No te interesan los romances superficiales, buscas una conexión que te cambie, que te desafíe a crecer y que te revele nuevas facetas de ti mismo. Pero cuidado, esta misma intensidad puede llevar a la posesividad y a los celos. Aprender a confiar y a soltar el control es uno de tus grandes desafíos. Podría ser confundido con un Aries debido a esa energía marcial y a esa determinación inquebrantable. Pero a diferencia de Aries, que actúa impulsivamente, tú calculas tus movimientos con precisión, esperando el momento oportuno para atacar. ¿Te identificas con esta descripción? ¿Sientes que esta intensidad te define? Pero, ¿qué pasa con aquellos Escorpio que nacieron un poco después, entre el 2 y el 11 de noviembre? Ellos también tienen su propia versión de la intensidad, pero canalizada de una manera muy diferente, y esa diferencia es la que vamos a explorar a continuación. Ahora, hablemos de los Escorpio nacidos bajo la influencia de Neptuno, aproximadamente del 2 al 11 de noviembre. Aquí, la intensidad de Escorpio se fusiona con la sensibilidad y la intuición de Neptuno, creando una personalidad compleja y enigmática. Estos Escorpios son increíblemente creativos, con una imaginación desbordante y una profunda conexión con el mundo emocional. Si eres un Escorpio de este decanato, seguramente te reconoces en una capacidad innata para percibir las energías sutiles, para sentir las emociones de los demás como si fueran propias. Tienes una empatía muy desarrollada y te preocupas profundamente por el bienestar de los que te rodean. Esto explica por qué a veces te sientes abrumado por el sufrimiento del mundo. Necesitas aprender a establecer límites y a proteger tu propia energía. En el trabajo, esta creatividad se manifiesta en una habilidad para encontrar soluciones innovadoras a los problemas. No te conformas con las respuestas convencionales, buscas alternativas originales y creativas.
podrías destacar en profesiones relacionadas con el arte, la música, la escritura o la terapia. Podrías ser confundido con un Piscis debido a esa sensibilidad y a esa conexión con el mundo emocional. Pero a diferencia de Piscis, que tiende a la evasión, tú utilizas tu intuición para profundizar en la realidad y para transformarla. ¿Te sientes identificado con esta descripción? ¿Sientes que esta sensibilidad te define? Pero, ¿qué pasa con aquellos Escorpio que nacieron un poco después, entre el 12 y el 22 de noviembre? Ellos también tienen su propia versión de la intensidad, pero esta vez matizada por un planeta que quizás te sorprenda. ¿Quieres saber de qué se trata? Finalmente llegamos a los Escorpios regidos por la Luna, nacidos aproximadamente entre el 12 y el 22 de noviembre. Aquí, la intensidad de Escorpio se combina con la sensibilidad y la adaptabilidad de la Luna. Estos Escorpios son increíblemente intuitivos y emocionales, pero también tienen una gran capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Si eres un Escorpio de este decanato, probablemente te reconoces en una fuerte conexión con tu hogar y tu familia. Valoras la seguridad emocional y buscas relaciones estables y duraderas. Esto explica por qué a veces pareces tan reservado y protector con tus seres queridos. No es que seas desconfiado, sino que necesitas crear un espacio seguro para expresar tus emociones. En las decisiones, esta influencia lunar te hace muy consciente de las necesidades de los demás. Buscas soluciones que beneficien a todos y evitas los conflictos a toda costa. Podría ser confundido con un Cáncer debido a esa sensibilidad y a esa necesidad de proteger a los que amas. Pero, a diferencia de Cáncer, que tiende a la nostalgia y al apego al pasado, tú utilizas tu intuición para crear un futuro mejor. Y aquí está la pieza final del rompecabezas. Los 3 decanatos de Escorpio revelan que la transformación, el poder y la regeneración de Plutón se manifiestan de maneras muy diferentes según el planeta que modula su energía. Desde la intensidad pura del primer decanato, pasando por la creatividad y la empatía del segundo, hasta la intuición y la adaptabilidad del tercero, cada Escorpio tiene su propia forma única de experimentar la influencia de Plutón. Cada decanato es una pieza del rompecabezas que forma tu carta natal, y comprenderlo te permite entenderte a ti mismo en un nivel mucho más profundo. ¿Con cuál de estos 3 decanatos te identificas más? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir explorando los misterios de tu carta natal, suscríbete a mi canal para más contenido astrológico. Y no olvides que en la descripción encontrarás un enlace para obtener tu lectura de signo gratuita. ¡Te espero!